Hola, ¿qué tal? Soy Juan Paredes en un nuevo resumen para Última Vuelta. El MotoGP celebró el último Gran Premio de la temporada 2023. Esta fecha suponía la definición del campeonato que aún estaba en juego entre Francesco Bagnaia y Jorge Martín. El piloto italiano llegaba con una ventaja de 21 puntos sobre el madrileño y solo le bastaba con acabar por delante de Martín para consagrarse bicampeón del mundo. La carrera de sprint iniciaba con Maverick Viñales partiendo desde la pole, y aunque era superado por Pecco Bagnaia en la primera curva, el piloto de Aprilia recuperaba rápidamente el liderato curvas después. Por su parte, Jorge Martín hacía una gran salida y pasaba del sexto al tercer puesto, justo por detrás de Bagnaia. Llegados al tercer sector del circuito, Martín superaba a Pecco Bagnaia, pero se pasaba, y ambos eran adelantados por Brad Binder y Marc Márquez, que se aprovechaban de esta situación. Una vuelta más tarde, Jorge Martín adelantaba a Marc Márquez por la cuarta plaza e iba a la casa de Brad Binder, que intentaba seguir el ritmo de Viñales. Llegados a mitad de carrera, disfrutamos de un gran enfrentamiento entre Brad Binder y el puntero Maverick Viñales. Jorge Martín intentó aprovecharse de esta situación, pero no lograba avanzar puestos. A pocas vueltas del final, Martín adelantaba a Viñales y se disponía a atacar a Brad Binder, que mantenía la primera ubicación. Por detrás, Márquez también se aprovechaba de la pérdida de rendimiento de Viñales para alcanzar el tercer escalón del podio. Justo después, Jorge Martín adelantaba a Brad Binder ya de forma definitiva. El piloto de KTM intentó seguir el ritmo de Jorge, pero no pudo recuperar la primera posición de la competencia. Caía la bandera a cuadros y Jorge Martín se quedaba con la victoria de la carrera de sprint. Además, recortaba la diferencia de 21 a 14 puntos, todavía con 25 en juego. Segundo finalizaba Brad Binder de una gran carrera y tercero llegaba Marc Márquez, que conseguía su último podio con la marca Honda, a modo de agradecimiento y de despedida antes de su paso al equipo Gresini. La carrera principal iniciaba con la sanción temprana de Maverick Viñales, lo cual le permitía a Pecco Bagnaia iniciar la competencia desde la pole. Por detrás, Jorge Martín tenía un gran inicio y saltaba de la sexta a la segunda plaza, justo por detrás de Bagnaia. Jorge Martín, si quería ser campeón, debía ganar la carrera y esperar que Pecco Bagnaia finalizara sexto o peor. Por detrás, Marc Márquez intentaba adelantar a Marco Bezzecchi, pero desgraciadamente impactaba con él, provocando la caída y el abandono del piloto italiano. Un gran inicio del equipo KTM, que posicionaba a sus pilotos en la tercera y cuarta ubicación. Además, ellos también luchaban entre sí durante los primeros pasos de la competencia. En la tercera vuelta, Jorge Martín se acercaba mucho a Bagnaia, tanto que al final de la recta principal tuvo que esquivarlo para no impactar directamente con él, algo que habría sentenciado el desenlace del campeonato. Debido a esta acción, Jorge Martín se salía y retornaba a la pista, de forma muy peligrosa, en la octava posición, obligándose a remontar hasta la cabeza de carrera. Solo 3 vueltas después, y luego de haber adelantado varias posiciones, Jorge Martín intentó adelantar a Marc Márquez en una maniobra muy ajustada. Desafortunadamente había un contacto en la maniobra y ambos pilotos se caían y quedaban fuera de competencia. De esta forma, Jorge Martín quedaba fuera de la lucha por el título de forma muy temprana y a falta de 21 vueltas para el final de la carrera. En cabeza de carrera, Brad Binder adelantaba a Pecco Bagnaia, quien recibía la noticia sobre el abandono de su rival directo. Posteriormente, el piloto italiano caía a la tercera plaza cuando era adelantado por Jack Miller. A 13 vueltas del final comenzaba la pesadilla del equipo KTM, con Brad Binder, que cometía un error en el tercer sector del circuito y pasaba de la primera a la sexta posición. En la siguiente vuelta, Binder adelantaba de forma muy imprudente a Alex Márquez, quien también perdía la posición con su compañero Di Giannantonio. Debido a esto, el piloto sudafricano recibía la sanción de devolver una posición, pero Binder jugó astutamente su carta, adelantó al piloto que tenía por delante, Viñales, y luego se dejó adelantar por el piloto de Aprilia, manteniendo la misma posición y adelantándolo definitivamente una vuelta más tarde. Esto provocó que su sanción fuera revocada y se le impuso una segunda sanción donde debía devolver la posición a Viñales, pero este último ya había perdido la posición con Fabio Di Giannantonio, lo cual hizo que los comisarios no procedieran con las sanciones. En este momento y a 8 vueltas del final se producía la caída de Jack Miller, quien iba liderando la carrera y que perdía la última oportunidad del equipo KTM para conseguir una victoria durante esta temporada. De esta forma, Pecco Bagnaia recuperaba la primera ubicación, seguido por Johan Zarco y Fabio Di Giannantonio, que superaba a Binder por el tercer puesto. A 2 vueltas del final, Di Giannantonio adelantaba a Zarco e iba en busca de Bagnaia en la primera posición,
pero a pesar de sus intentos no pudo adelantar a Pecco. De esta forma, Francesco Pecco Bagnaia cruzaba la línea de meta en primera posición, llevándose la victoria del Gran Premio de la Comunidad Valenciana y consagrándose bicampeón del mundo de MotoGP. Por detrás, Fabio Di Giannantonio era segundo y Johan Zarco tercero, en un gran cierre de temporada para ambos pilotos. Pero Di Giannantonio infringía la norma de presión de neumáticos y recibía una dura sanción de 3 segundos, lo cual los ubicaba en el cuarto puesto y ascendía a Binder al tercer escalón del podio, quien conseguía un buen resultado a pesar de ser una pésima carrera para el equipo KTM. Y así finaliza otra gran temporada del MotoGP. Ahora solo nos queda esperar hasta el 8 de marzo para el inicio de la temporada 2024. La Fórmula 1 celebró el cierre de su temporada bajo las luces del circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. La carrera iniciaba con Max Verstappen partiendo desde la pole, seguido muy de cerca por Charles Leclerc, quien intentaba adelantarlo varias veces durante la primera vuelta. Por detrás, los pilotos de McLaren mantenían la tercera y la cuarta posición, seguidos por George Russell. En la vuelta 3, Norris adelantaba a su compañero, y una vuelta después Piastri perdía la posición contra George Russell. Quien hacía una gran remontada era Sergio Pérez, quien largaba desde muy atrás y para la vuelta 11 ya ocupaba el octavo puesto. Luego de las primeras paradas Russell adelantaba a Norris en boxes, lo cual encendía la lucha por el segundo puesto del Mundial de Constructores entre Ferrari y Mercedes. Para la vuelta 28 Checo Pérez se colocaba en la quinta posición y 10 vueltas más tarde llegaba al segundo puesto de la mano de otra gran estrategia del equipo Red Bull. Fuera del top 10 luchaban Lewis Hamilton y Fernando Alonso en un intento por entrar en las posiciones que otorgan puntos. Una gran carrera de Carlos Sainz, que a pesar de largar en la 16ª posición y tener una estrategia muy alternativa del equipo Ferrari, llegaba a la 9ª posición a falta de 12 vueltas para el final. En este momento se produce el contacto entre Sergio Pérez y Lando Norris, donde Pérez dejaba a Lando Norris sin pista, quien tenía que irse por la escapatoria. Debido a esto, el piloto mexicano recibía una dura sanción de 5 segundos. A 10 vueltas del final, Lewis Hamilton adelantaba a Carlos Sainz aprovechando su estrategia alternativa que influía directamente en su ritmo de carrera. Una vuelta después, Sergio Pérez adelantaba de forma limpia a Lando Norris, pero aún debiendo su sanción de 5 segundos. 5 segundos que se sumarían a su tiempo total de competencia. 4 vueltas para el final, Pérez se acercó y adelantó a George Russell, y unas vueltas más tarde hizo lo mismo con Charles Leclerc. De esta forma terminó el último Gran Premio de la temporada y Max Verstappen se quedó con la victoria del Gran Premio de Abu Dhabi. En segunda posición finalizó Sergio Pérez y tercero Charles Leclerc. Debido a la sanción de 5 segundos que tenía Checo Pérez, fue reubicado en el cuarto puesto, ascendiendo a Charles Leclerc al segundo y a George Russell al tercero. Este tercer puesto de George Russell fue muy importante, ya que le otorgó el segundo puesto del Campeonato Mundial de Constructores al equipo Mercedes. De esta forma finaliza la temporada 2023 de la Fórmula 1 y ahora solo nos queda esperar hasta el 29 de febrero para el inicio de la temporada 2024. El DC2000 cerró su temporada con el Gran Premio Coronación Pirelli, que se compitió en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. La carrera inició con Mariano Pernía largando desde la pole, pero con un Facundo Aldrigueti que le ponía el auto a la par en el primer tercio del circuito. Llegando a la segunda variante del circuito, Ignacio Montenegro adelantaba por el exterior a Mariano Pernía y a Facundo Aldrigueti, saltando de la tercera posición a la primera. Quien trataba de aprovechar la situación era Facundo Arduzo, el piloto de Honda, pero Aldrigueti cerraba la puerta justo a tiempo. Justo por detrás, Leonel Pernía comenzaba a ganar posiciones y adelantaba a Julián Santero del equipo Toyota Gazoo Racing. Quien también demostraba su gran ritmo era Facundo Arduzo, que llegaba y adelantaba a Facundo Márquez en una carrera donde claramente el equipo Renault era superior al resto. Posteriormente, Leonel Pernía llegaba a la tercera posición luego de superar a Facundo Aldrigueti. Quien también adelantaba al piloto de Toyota era Javier Escuncio Moro del equipo Honda. Y vueltas más tarde, Aldrigueti era superado por Felipe Barrios Bustos. Caía la bandera cuadros e Ignacio Montenegro se quedaba con la victoria de la última fecha de esta temporada. Segundo finalizaba Mariano Pernía y en tercer puesto su hermano Leonel Pernía. Con 12 fechas cumplidas, el campeonato argentino de TC2000 dice adiós a su ciclo 2023 y abre las puertas para el inicio de la temporada 2024. Por mi parte eso fue todo, así que me despido y nos estaremos reencontrando en un próximo resumen.